Gracias. Tenemos que recordar de dónde viene esta lectura o por qué se da esta lectura. Es la alimentación de los 5.000 y es lo que vimos la semana pasada. Jesús y sus discípulos van al desierto para descansar principalmente, aunque es posible que Jesús estaba triste debido a que ya le habían anunciado, le habían avisado de la muerte de Juan el Bautista. Pero al ir hacia el desierto, la gente lo vio, supo que era él y se fueron con él hasta donde llegó, que era el desierto. El problema es que aquí ya era una multitud, ¿no? Ya era una multitud, 5.000 hombres, mencionan los evangelistas, todos los evangelistas dicen 5.000 hombres. Es decir, no sabemos cuántas mujeres, no sabemos si iban niños, incluso adolescentes. El punto es que toda esta multitud va buscando a Jesús. Jesús no llevó al desierto a la gente. La idea era ir él con sus 12 discípulos, nada más, a estar ahí descansando de tanto trabajo que habían tenido, y llega la gente. El Señor tiene compasión de ellos, lo vimos la semana pasada, y entonces empieza a enseñarles. A medida que iba enseñándoles, entonces se pasó el tiempo. Y al pasar el tiempo, como toda necesidad humana, obviamente empezaron a tener hambre. O los discípulos empezaron a preguntarle a Jesús qué iban a hacer, qué iba a suceder. Pues mucha gente, estaban en el desierto y no tenían que comer. En este evangelio es Jesús quien les empieza a decir a sus discípulos, ¿qué hacemos para que todos estos coman? ¿Qué lo dice el versículo 5? ¿De dónde pues compraremos pan para que estos coman? Ahora, lo interesante de esto es que se da el problema, pero Jesús ya tenía la respuesta. Viene la situación, una situación que en realidad Jesús no la buscó porque lo que quería era apartarse con sus discípulos, pero se da esta situación donde llega una multitud a la cual, pasadas las horas, estando en el desierto, hay que darles de comer para que no desmayen, para que no se sientan mal, para que no se enfermen, pero era un imprevisto total. Entonces, estamos viendo ya el milagro. Los discípulos entonces le responden a Jesús, necesitaríamos tantísimo dinero para poder darles de comer a todos estos. Otros simplemente no sabían qué hacer, qué iba a suceder. Y es Andrés quien menciona sobre el muchacho. Hay un muchacho que tiene unos panes y tiene unos peces, pero esto no va a alcanzar para todos los demás. Esa es la única respuesta de los discípulos. Recordemos también como contexto de los mismos discípulos, que los discípulos venían de la misión de los 12, la misión que el Señor Jesús les había dado a los 12. Entonces ellos venían de predicar la palabra, de predicar el nombre del Señor, de evangelizar y de, por supuesto, hacer milagros. Lo raro de esto es de que venían de hacer milagros y ahora necesitaban esto y están sin respuesta, sin modo, sin forma. Nadie dice, Señor, puedes orar. Recordemos otra cosa importante de este evangelio. Este es el evangelio de las bodas de Caná. Este es el evangelio en donde los discípulos vieron, y esta fue una señal para ellos. La primera señal que hace Jesús es el convertir el agua en vino. Y entonces ahora son los discípulos los que se encuentran en esta, llamémosle, incredulidad. Ahora, la pregunta es, ¿por qué los discípulos tendrían ¿será que es incredulidad? ¿Será que es posible incredulidad o principios de incredulidad? ¿Por qué los discípulos, si vienen de ver milagros, de estar predicando el nombre del Señor, ahora se encuentran en esta situación muy de sorpresa, muy imprevista, y no tienen ninguna respuesta netamente espiritual? ¿O considerar que Jesús era capaz de darles de comer a las personas? ¿Qué pensamos? ¿Qué debemos pensar sobre los discípulos? Los discípulos no tienen respuesta. El Señor Jesús entonces empieza a preguntarles, a indagar,
examinarlos, y eso es bien importante para nosotros porque también nos pasa lo mismo. Básicamente la vida cristiana es un examen de fe. Constantemente estamos siendo examinados en la fe, constantemente estamos siendo probados en nuestra fe, y esto no es ninguna sorpresa y no debe sorprendernos. Es básicamente la misma historia cuando una persona acaba de convertirse, apenas si se convierte, y entonces empiezan las pruebas y empiezan las dificultades, y empieza a decir, bueno, pero si cuando estaba en el mundo y cuando estaba alejado de Dios me iba bien y me alcanzaba para todo, pero ahora ya no, ahora que estoy en los caminos del Señor ya no me alcanza, ya no me es suficiente. Bueno, lo que pasa es que es una prueba de fe. No quiero decir que llegará a ser igual o que llegará a ser mejor que antes por estar ahora con el Señor. Lo que sí es cierto es que tiene la vida eterna, tiene fe, tiene esperanza, tiene a Dios de su lado, así que todo lo demás, sea objetos y posesiones, la verdad es que no significan nada. Pero siempre es una prueba de fe. Constantemente nuestra fe está siendo probada. Lastimosamente, sea por una vida cristiana inconstante, una vida cristiana que no se ejercita, una vida cristiana que no busca esa transformación, mejora y perfección, entonces la fe no va aumentando, creciendo y mejorando. ¿Eran incrédulos los discípulos? Suceden cosas, pero no nos sintamos muy elevados. No es gracias a nosotros que se dan las cosas, no es gracias a nosotros que vienen los beneficios. Es gracias a Él y es por gracia. Nosotros no recibimos porque nosotros merecíamos. Nosotros recibimos porque Dios es abundante y siempre quiere dar bendición, y nosotros somos agentes de bendición, le podemos llamar así. Es decir, o canales de bendición, también está esa otra expresión. Yo tengo una bendición y esa bendición yo la tengo para poder entregarla. E incluso aquella frase famosa que dice Jesús, de gratis recibisteis, dad de gracia. De gracia recibisteis, dad de gracia. Entonces es algo inmerecido, no hicimos nada para merecerlo. Pero los discípulos, ¿será que tenían un poquito de soberbia? Es posible. El punto es que Jesús, que hace los milagros a ellos, una sí es segura, que eran débiles en la fe. Es seguro que eran débiles en la fe. ¿Por qué? Porque lo dice Jesús. Y por eso es que revisamos todos estos contextos, todas estas uniones que se tienen. Aquí el apóstol Juan unifica este evento de el caminar en el mar con toda esta situación que se dio, o sea, en todo este retiro le podemos llamar, porque ese sí es un retiro espiritual. Esto es lo que es un verdadero retiro espiritual, el que tuvo Jesús con sus discípulos. Y en el retiro espiritual el Señor Jesús les va a demostrar que son débiles en la fe, por aquello mismo de hombres de poca fe, que también se los dice cuando fue una tempestad. El Señor Jesús siempre les dice, les va a decir esto a lo largo del ministerio, les va a hacer este llamado de atención como un maestro tratando de enseñarles cuál es su punto débil, cuál es el conflicto que tienen. Esto es lo que tienen que trabajar. Y por eso es que Jesús los prueba, por eso es que Jesús pone esto, no es una tentación, es una prueba. ¿De verdad están creciendo? Sí, han crecido y es bueno y es excelente. No son incrédulos, ellos no eran incrédulos, pero había ciertas dificultades y cierto problema con la percepción. Entonces sí tenían fe, pero eran débiles en la fe. Sí tenían fe, pero apenas estaban empezando. El hecho que el Señor los enviara de misión y que regresaran a la misión con victoria, eso no quiere decir que es gracias a ellos, es gracias a Dios. Entonces, ¿qué es en lo que deben ellos poner atención? En la fe. ¿En qué es en lo que nosotros debemos poner atención? Nuestra fe. Nuestra fe está creciendo, nuestra fe está madurando, nuestra fe está mejorando, estamos siendo mejores hijos de Dios cada vez. ¿Vamos a recibir las bendiciones de Dios? Sí, todo el tiempo. Todo el tiempo vamos a recibir las bendiciones de Dios siendo buenos hijos, incluso siendo malos hijos. Vamos a recibir las bendiciones de Dios. A lo que le tenemos que poner atención es, sí, obviamente, si somos malos, a dejar de ser malos, pero también es parte de la misma debilidad en la fe. Un hijo malo, digamos, o un hijo de Dios que actúa de mala manera, ¿por qué es? Porque es débil en la fe. Tiene debilidad en la fe. Entonces, la vida cristiana se trata de un constante crecimiento, desarrollo y fortalecimiento de la fe. Es bien importante esto porque el Señor Jesús lo prueba acá.
Les expone su debilidad en la fe, no porque quiera señalarlos o hacerles sentir mal, simplemente necesitas crecimiento y desarrollo. Necesitas fortalecer tu fe. Bueno, y empecemos ahí. ¿Cómo se fortalece la fe? Vemos y contemplamos varias cosas, ¿no? Me parece muy interesante que Juan, obviamente, el evento se dio en este mismo retiro espiritual, el evento famosísimo de el caminar sobre el mar que hace el Señor Jesucristo. No tenemos aquí muchos datos, vamos a leerlo, no tenemos aquí muchos datos, pero tratemos de recordar el contexto. Digo recordar para no leer, ustedes pueden leer, ya más adelante pueden leer cómo fue esa caminata en el mar y por supuesto la anécdota especial sobre Pedro, pero ahorita en este momento vamos a leer solamente lo que dice aquí Juan. Esto es a partir del versículo 16. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Es una anécdota muy interesante, ahí termina el apóstol Juan. Muy probablemente no quiere ahondar porque ya estaban los otros evangelios. Otra vez, ejemplo clásico de que Juan de seguro conocía los otros evangelios y está diciendo eso que está en los otros evangelios, eso es, por supuesto. Y entonces yo solamente voy a poner esto. Pero Juan sí señala. Más adelante, no sé si en sus Biblias tienen eso, casi seguro que sí, pero por ejemplo las citas son Mateo 14, 22 al 27 y Marcos 6, 45 al 52. Los ejemplos o las anécdotas de los otros evangelios sobre la caminata sobre el mar. Juan solamente lo señala. Es un poco extraño porque Juan se queda bastante escueto en sus palabras, simplemente lo señala. Está bien, nos está señalando tácitamente que en los otros evangelios está, pero aquí Juan solamente nos señala el evento como para que nos recordemos sobre el cuidado y el trato de Jesús hacia sus discípulos. Recordemos esos eventos en el mar. El punto con el evento en el mar es que Jesús iba al otro lado de la orilla. Jesús está despidiendo a la multitud, básicamente ya no quiere que le sigan, está despidiendo a la multitud y les dice a sus discípulos: ustedes váyanse en la barca. Y entonces despide a la multitud, él sube al monte, va a orar. Al terminar de orar, que ya era muy de noche, él entonces baja y entonces ¿cómo va a encontrarse con sus discípulos? Y empieza a caminar sobre el mar. Y la idea de Jesús sobre ese milagro de caminar sobre el mar, según los otros evangelios, es que él solo iba a llegar a la otra orilla. Entonces era como, voy a sorprender a los discípulos, ¿no? O sea, los discípulos serán sorprendidos porque él iba a estar del otro lado en lo que ellos llegaban. Y terminaban su travesía en la barca. Entonces Jesús tenía constantemente esta vida sobrenatural, esta vida especial. Recordemos que los ángeles se le manifestaban a Jesús, los ángeles servían a Jesús. Eso lo pueden encontrar en el primer capítulo de Marcos. Pero sucede que viene una tempestad, viene un gran viento, viene tempestad, empiezan a tener problemas en la barca y Jesús se da cuenta y tiene temor de sus discípulos. ¿Por qué? Porque los discípulos están solos. No podemos ahondar mucho en todo esto porque para empezar no es parte del evangelio, es parte de los otros evangelios. Y es muy interesante esto porque Jesús se da cuenta que están solos sin él. Entonces, ¿qué es lo que les da? Miedo. Otro símbolo importantísimo. Todo eso es bien importante. Recordemos que los discípulos venían de estar cansados, fatigados, bien trabajados y todo, y ahora el Señor los deja apenas por un breve tiempo solos. ¿Y qué sucede? Viene una tormenta, como pasa en cualquier situación, viene una tormenta y ellos empiezan a tener miedo. ¿Y eso qué? Juan, Jacobo, Pedro, Andrés eran pescadores bien acostumbrados a las tormentas y a los problemas, pero ellos tuvieron miedo.
porque estaban en otra situación, ¿no? Estaban en otra vida, estaban con el Maestro, estaban con Jesucristo. Y entonces Jesús se da cuenta de eso. Por eso es que se les manifiesta. Por eso es que Jesús va a ellos, por eso es que Jesús habla con ellos. Yo soy, no tengan miedo. Ellos tenían razón porque ellos pensaron, es un fantasma, ¿quién va a estar caminando en el agua? Es un fantasma. Y Jesús les dice, no, yo soy yo. No tienen por qué tener temor. Pero en esta vida sobrenatural, que es la vida cristiana, tenemos que mantener la fe. Y ese es el gran ejemplo de toda la situación también de la caminata en el mar y lo que Jesús les quiere enseñar a sus discípulos. Recordemos entonces qué es lo que sucede con Pedro. Pedro entonces dice a Jesús, mientras están ahí en la barca, si eres Jesús, entonces manda que yo vaya. Manda que yo vaya y voy a ti. Entonces Jesús da la orden, ven. Pedro baja de la barca, empieza a caminar hacia Jesús, ¿y qué sucede? Pedro ya estaba caminando sobre las aguas, viene un gran viento, mencionan los otros evangelistas, y es entonces donde él tiene miedo y empieza a hundirse. La respuesta es, ya estaba caminando sobre las aguas, entonces, ¿qué era lo que le faltó a Pedro? ¿Tuvo suficiente fe como para obedecer al llamado del Señor Jesús y entonces empezar a caminar? Puso su atención entonces en la tempestad, puso su atención en el viento, empezó su mente a divagar, a pensar, me hundo. Pero él era pescador, él conocía muy bien ese lago. Pero lo que yo quiero es, tratemos de definir, porque pareciera que eso es lo que quiere hacer Jesús, definamos un punto central, un punto elemental. Y en este caso de Pedro, no podemos verlo y no lo leímos porque no es el evangelio que estamos viendo el de Juan, y Juan solamente lo señala, y es para poder entender la situación y la cuestión del milagro que Jesús quiere enseñarle a sus propios discípulos. El milagro de la multiplicación de panes y peces, me refiero. Y es que lo vimos con la mujer samaritana y lo vimos en otras situaciones. El punto central que quiere enseñar Jesús es que lo vital es mantener nuestra fe en Él. Ese es el centro. Ese es el centro. Vamos a tener diferentes distracciones, vamos a tener diferentes cosas, pero nuestro centro, nuestra mirada, nuestro punto de enfoque, donde nuestra meta también es Cristo, siempre es Cristo, siempre va a ser Cristo. Y entonces por eso, existen muchos posibles, existen muchas capacidades o incapacidades también pueden darse, como cualquier ser humano puede tener. El punto es que tengo que tener la vista puesta en Cristo Jesús. Tomemos en cuenta esta caminata sobre el mar que hace Pedro, solo la estamos mencionando, no la leemos porque es de otro evangelio, pero solamente la estamos mencionando. Pedro empezó bien, llama la atención que Jesús se dejara probar por Pedro, llama la atención. Recordemos que la situación del mar es igual un imprevisto. Jesús no llamó a la multitud, vamos al desierto, allá vamos a ver qué hacemos. No, fue un imprevisto, ellos llegaron. Fue la misma historia con la caminata sobre el mar. Jesús solamente iba a encontrar a sus discípulos del otro lado del mar. Y Jesús no les iba a decir, sí, vine caminando sobre el mar. No, Jesús simplemente iba a estar del otro lado y cuando llegaran los discípulos, después de atravesar toda esa noche con la barca, y aquí está Jesús, esa era la idea, que sí es un imprevisto. Jesús se da cuenta que está la tormenta. Entonces, Pedro quiere aprovechar, Pedro quiere usar ese momento, y lo bonito de este momento es que también nos enseña a todos nosotros cuál es el punto de enfoque de nuestra fe. ¿Cuál es el punto central de nuestra fe? Por esa razón es que también nosotros insistimos constantemente en, ¿hay que creer en Dios? No hay que creer en Dios, hay que creer en Cristo Jesús. Por supuesto que hay que creer en Dios. Está el Dios Trino, ¿no? No, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Hay que creer en Dios, por supuesto. Pero así dice la gente cualquiera en el mundo. Gracias a Dios, Dios le bendiga, dicen muchos también. Ni siquiera creen en Dios, no buscan a Dios, no oyen a Dios.
Pero el punto central es Jesús y eso es lo que quiere enseñarles Jesús a sus discípulos. Eso es lo que quiere mostrarles Jesús a sus discípulos. ¿Creen que yo lo puedo hacer todo? ¿Creen que yo con ustedes puedo hacer cualquier cosa? Ese es el centro. Y de ahí es de donde radica lo que veíamos, la debilidad de la fe. Eran débiles en la fe, creían en Dios, sí, eran judíos de nacimiento, tuvieron su tiempo de estudio bíblico, de enseñanza y de todo lo demás. El punto es si el centro de su vida, si la confianza de su vida es Cristo, o están dispuestos a confiarle su vida a Cristo Jesús. Esa es la gran pregunta que hace Jesús a sus discípulos. Entonces Pedro, cuando está caminando sobre las aguas, empieza de hecho confiando en la palabra de Jesús y de hecho diciéndole que confía en la palabra de Jesús. Es decir, Pedro le dice, si eres Jesús, manda que yo camine, manda que yo vaya a ti también sobre las aguas. Es decir, tú eres Jesús, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías, ¿no? El ungido, el ser más especial. Por supuesto que sí, eso eres tú. Y por supuesto, te creo, te entiendo de que vas a caminar sobre las aguas. Ahora, ¿puedes mandar que yo camine sobre las aguas? ¿Puedes hacer que yo vaya sobre las aguas? El apóstol Pedro está probando el poder de Cristo. ¿Y quién es Cristo? Y Jesús, es interesantísimo esto, porque Jesús se lo concede. Jesús le dice, sí, ven sobre las aguas. Y entonces, ¿Pedro qué creyó? Pedro no bajó de esa barca, sino hasta que Jesús dijo, ven. Entonces, Pedro estaba bien, él creyó en la orden del Señor, creyó en la palabra del Señor y dijo, bueno, voy a poner mi vida, voy a poner mi confianza, por así decirlo, aunque era pescador y fácilmente podría haberse puesto a nadar, pero él era pescador y entonces tenía todas las facultades para no ahogarse. Ese no era tanto el problema. El problema es si era capaz de hacer esto sobrenatural que solamente Jesús podría haberle permitido hacer. Es interesantísimo, muy interesante, que para nosotros un milagro es sanarse de una enfermedad, que algún problema se resuelva, pero hay muchas cosas en las cuales nosotros tenemos vetado nuestros ojos y nuestra percepción hacia, puede hacer Dios un milagro con esto. Y en este caso, en el caso de el caminar sobre el mar, es así. Pedro entonces podía entender que Jesús caminara sobre el mar, pero ¿Jesús es suficientemente poderoso para que yo camine sobre el mar? Esa es la prueba tan interesante. Muchas veces el Señor quiere, no es que quiere que le probemos, no es que quiere que dudemos, sino que quiere que dependamos de Él. Y muchas veces el creyente pues no se atreve a depender de Él. ¿Por qué es importante que como creyentes nosotros aprendamos a caminar y a depender de Cristo? ¿Por qué? El paso o mejor dicho, la caminata en el mar, estaba Pedro empieza bien, empieza confiando en Jesús, empieza siguiendo la orden de Jesús. Empieza diciendo, si tú dices que yo vaya, entonces voy. Y se baja de la barca, empieza a caminar y empieza a caminar hacia Cristo. En medio del camino es entonces donde viene la tormenta, la tempestad y empieza a ver todas estas influencias. ¿Y qué sucedió en Pedro? Que por eso le dice Jesús, sí, empieza a hundirse, pero por eso le dice Jesús, hombre de poca fe. Estaba apoyándose en sus recursos y muchas veces Dios deja ese principio, Dios deja ese inicio, pero es solo el inicio, que nos apoyemos en nuestros propios recursos. Puede pasar, el Señor deja que sea así. Pero va a llegar el momento en que ya no vamos a tener nuestros recursos. Va a llegar el momento que vendrán las tormentas a nuestra vida. Llegará el momento donde vendrán soledades, problemas, conflictos. Es entonces donde tenemos que mantener la fe. Por eso este pasaje es tan importante, así como también la alimentación de los 5,000. Es importantísimo. Ellos tenían experiencia de milagros, aún así eran débiles en la fe.
Ellos tenían experiencia oyendo a Jesús, pero eran débiles en la fe. Entonces, muchos cristianos dicen, sí, yo soy buen cristiano, yo me esfuerzo, yo lucho. ¿Por qué? Porque van a la iglesia, excelente, sí, pero ¿cómo está su fe? Es que esa es la prueba, esa es la prueba, y es eso lo que lo mantiene. Esa es la seguridad. Y aquí ya estamos viendo el punto de partida elemental. Jesús está probando a sus discípulos si tienen fe en Él, si confían en Jesús, no si confían en Dios. Si confían en Jesús. Y si confían en Jesús, que los va a sacar adelante en sus vidas. ¿Por qué es importante eso? ¿Y en qué fue fallando Pedro? Vean, bien importante, a mitad del camino, no al principio. Muchas personas inician su vida cristiana bien, porque tienen fe, porque tienen ánimo, se sienten amados, consolados, cuidados, y empiezan su vida cristiana. Pero la mitad es el problema, cuando ya va avanzando el tiempo, ¿sí? Y en medio de la tormenta, en medio de las dificultades, no crea que, bueno, voy a ir a un mi retiro de oración, o voy a ir a un servicio especial, o algo así. Ahí no va a estar la iglesia, ahí no van a estar los hermanos, ahí no va a estar el pastor, ahí no van a estar los maestros. Va a estar usted solo con su fe. Entonces, la pregunta es muy sencilla. Ahora, ¿Pedro dejó de confiar en Jesús? En ese momento, cuando estaba a mitad del camino, cuando viene el aire, cuando él empieza a hundirse. Lo que pasa es que aquí entraríamos a temas un poco más prácticos. Esto es más pragmático. Aquí no es tanto, necesitamos más Biblia, necesitamos más iglesia. No es tanto eso. Sí, tienen Biblia, tienen iglesia. El punto es, ¿qué va a hacer que su mirada y por ende su atención y por ende posiblemente su confianza en Jesús hace que sea sacudido o sacudida? Es decir, ¿qué hay en su vida que va a sacudir su fe? En Cristo. Tomemos en cuenta que ahorita nos estamos centrando en Jesús. No estamos negando la fe en Dios. No se trata de negar la fe en el Padre, la fe en el Espíritu Santo, y entonces solamente vamos en cuenta a Jesús. No, es que aquí Jesús les está enseñando a sus discípulos a tener confianza en Él, a poner su fe. Por eso dice Jesús, y lo va a decir más adelante, este es un término, es un tema constante en este Evangelio, bien profundo. ¿Tenéis confianza en Dios? Confiad también en mí. Entonces, la gente pone su confianza en Dios. Ni siquiera lo entienden, ni siquiera lo saben, pero tiene su confianza. No le llamamos fe, al menos no directamente y no completamente, pues obviamente sabemos que Dios tiene sus términos y su forma. No necesariamente sea que tengan fe, pero ponen su confianza en Dios. Ahora, es muy diferente poner la confianza en Jesús, muy diferente poner la confianza en Cristo. Muy diferente. Me refiero para la gente. Porque la gente, y al menos en este caso Jesús les estaba enseñando eso a sus discípulos. ¿Ustedes tienen confianza en Dios? Sí, tienen confianza en Dios, pero tienen que tener fe en mí. ¿Tienen fe en Dios? Sí, pero tienen que tener fe en mí. Y ese es el problema. Y ese fue el problema con Pedro. Pedro empezó teniendo confianza en Jesús, teniendo confianza, teniendo fe en la palabra de Jesús, pero a mitad del camino ya se estaba hundiendo. ¿Por qué? Está bien, vino la tempestad, estaba lejos la barca, probablemente los otros discípulos ya o le estaban echando porras o porras negativas o lo que sea que le estaban haciendo. El punto es que es irrelevante. De hecho, los evangelistas no mencionan mayor cosa sobre todo lo demás, pero vamos a tener en nuestra vida y en nuestra experiencia diversas distracciones, diversos conflictos, diversos problemas. Nuestro pensamiento siempre va a querer guiarse hacia la realidad, lo que entre comillas, realidad, a lo entre comillas, normal, a lo elemental.
Y eso siempre va a estar en contra, muchas veces, de lo que dice Jesús. No quiere decir que sea malo, la realidad es buena, pero nosotros como creyentes tenemos que aprender a convivir con mayor realidad, con una realidad mucho más exacta, mucho más profunda, más compleja. Pero como seres humanos todavía seguimos luchando con nuestra realidad anterior, con nuestra realidad incluso pecaminosa. Entonces de esto se trata, no se trata que necesite más Biblia, no se trata de que necesite más iglesia o necesite un mejor retiro espiritual. Lo que necesita es asegurarse y fortalecer su confianza en Jesús. Y solamente, y esto es una decisión, usted no tiene dominio sobre sus circunstancias, no tiene dominio ni siquiera sobre su propio cuerpo. Ninguno de nosotros tenemos dominio sobre nuestro propio cuerpo. Nuestro cuerpo tiene sus propias concupiscencias, deseos, bajeza, debilidad, intenciones y todo lo demás. Hay muchas cosas que podemos someter y sujetar, pero hay otras cosas que no. Las maldades y concupiscencias ahí van a estar, y van a estar hablándonos constantemente. Y entre eso nosotros muchas veces hacemos una conclusión inmediata, o la gente, o el diablo mismo, no eres cristiano, todavía sigues deseando lo malo, todavía sigues buscando lo malo. Sigo deseando lo malo porque tengo este cuerpo. Y dice Pablo, capítulo 7 de Romanos, el pecado está en mis miembros. Pero ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Y es la prueba que Jesús pone a sus discípulos aquí. La prueba es que soy yo quien tiene que luchar contra mis pensamientos, mis malos deseos, mis malas intenciones y dominarlas por el poder del Señor Jesucristo confiando en Él. Y es la misma historia con las circunstancias, con los problemas. Yo voy a confiarle al Señor Jesús. Yo no sé cómo voy a seguir mañana, no sé cómo voy a estar pasado, no sé cómo estará mi salud, no sé cómo estará mi economía, no sé cómo estará mi familia, pero yo voy a confiarle al Señor. Eso es lo que el Señor quiere. Una dependencia, y tiene que ser una dependencia total, sí, tiene que ser una dependencia total. No lo malentendamos. Eso quiere decir que el Señor me tiene que decir qué zapatos me pongo hoy y qué pantalón y qué camisa me pongo mañana. No, no se trata de eso. Hay quienes toman ese complejo extraño y bueno, yo le diría mejor revísese un poquito la mente. No se trata de eso. Dios no quiere tener nada que ver con eso. No anda eligiendo nuestra ropa, nuestra casa, de qué color vamos a pintar la casa, ni ninguna de esas cosas. A Él no le interesa nada de eso. Lo que le interesa es que tengamos fe y confianza en Él. Y que elijamos, es que ese es el punto. Pedro tenía confianza, recibió la palabra, estuvo con el Señor Jesucristo. Fue decisión de él ya no confiar en Jesús. Y empezar a dejarse llevar por el miedo, por el temor, por las circunstancias. A todos los cristianos nos pasa, todos recibimos tormentas, todos recibimos problemas. Es decisión suya, no es problema de Dios. Dios, y lo dice la palabra claramente, no nos deja ser tentados más allá de lo que podamos resistir. Es que esto es demasiado grande. Mentira, es usted quien decide. Es usted quien está decidiendo irse por ese mal. Dios ya le ha dado todo lo necesario. Lo que pasa es que Dios no va a obligarle. Dios no va a imponerse sobre su voluntad. Dios no va a imponerse sobre mi voluntad. Si yo quiero pecar, voy a pecar. Y Dios puede ser que me estorbe un día, puede ser que me estorbe otro día, pero ¿qué va a pasar? Si mi intención, si mi deseo, si mi conclusión, por eso dice Santiago, el pecado se gesta adentro, ya está gestado, o sea, ya está engendrado el pecado adentro. Yo ya tengo mi decisión, voy a hacer lo malo. Entonces lo voy a hacer mañana, lo voy a hacer pasado, lo voy a hacer en un año, lo voy a hacer en 20, no importa, es irrelevante. Y Dios no puede estarnos cuidando ahí como que es la niñera de todos todo el tiempo. Por eso es que sus decisiones son de ustedes. Y depende de ustedes decidirse por Cristo Jesús o no. ¿Qué se está jugando? El alma. Su alma. Por eso es que el Señor espera esa dependencia y por eso es el llamado del Señor hacia sus discípulos constante. Dependan de mí. Dependan de mí, y por eso señalé ese otro pasaje que lo vamos a ver más adelante en este evangelio. Tenéis fe en Dios, tened también fe en mí. Ponen su confianza en Dios. Bueno, de la misma manera como ponen su confianza en Dios, lo cual llamamos fe, que es algo sobrenatural,
pongan su confianza en mí. Muchas veces, y en el caso de Pedro, ahora que estamos viendo este pasaje, y en el caso de los discípulos, confiaban en Jesús, sí confiaban en Jesús, pero confiaban en Jesús para todo. ¿Confiaban en Jesús para todas las cosas? Pues Jesús está fortaleciéndole su fe, fortaleciéndole su ánimo, fortaleciéndole su convicción, para que entiendan que en Él, en las manos de Jesús, está la salvación de sus almas y su futuro eterno. Y el Señor demanda esa fe. Y el Señor demanda que esa fe permanezca hasta el final. Por eso el ejemplo de esta caminata de Pedro sobre el mar es bien interesante, porque Pedro empezó a caminar bien. Muchas personas son así, empiezan a caminar bien, tienen fe, pero a mitad del camino, y también lo señala el Señor Jesucristo en la parábola del sembrador, ahí lo pueden ver claramente, la fe se pierde, porque esa persona dejó que se perdiera, porque esa persona no quiso que creciera su fe. ¿Qué fe? Es decir, ¿dejó de creer en Dios? No, no necesariamente, dejó de creer en Dios. Pero ya no tiene fe, ya no tiene salvación, porque ya no está siguiendo el camino que el Señor Jesucristo le puso. Y Dios no le va a salvar, es Jesús quien le va a salvar. Entonces es esto lo que está haciendo el Señor Jesucristo. ¿Han visto todas estas señales? ¿Han visto todas estas cosas? Y entonces Andrés solamente le presenta esto de los panes y los peces. Ahora regresamos al milagro que estamos viendo. Solamente le presenta los panes y los peces que tenía un muchacho, ahí nada más. ¿Qué es esto para tantos? ¿Qué se puede hacer con esto? Y muchas veces somos así. Y muchas veces hablamos así con Dios de nuestra propia vida, de nuestros propios recursos, de nuestras propias facultades, de lo que yo soy. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo darte yo? ¿Qué puedo cumplir yo? Ellos tenían que tener la confianza en que el Señor Jesucristo iba a multiplicarles en todo momento y en toda situación. Y era vital este ejemplo, era necesario este ejemplo, precisamente porque ellos iban a ir al mundo, saldrían al mundo a predicar el Evangelio, y cómo iban a vivir ellos, y aún más, cómo iba a esparcirse el Evangelio por el poder de Dios, que multiplica las cosas. El punto central, no es poner la atención o dejar de poner la atención tanto en los problemas de la vida, en la situación, si todo eso lo va a tener. El punto central, y en lo que constantemente está siendo probado, y todos estamos siendo probados, es si nuestra confianza está en el Señor Jesucristo, que Él nos va a sacar adelante. Eso es. Todo lo demás, sí, es importante y es un tanto conversación, pero es eso. ¿Y por qué eran débiles en la fe los discípulos? Porque sí confiaban en Jesús, pero había algunas veces, algunos momentos en donde no. El Señor les demostraba que no, por eso eran débiles en la fe. Tienen que fortalecerse en su fe en Jesús. Poner su confianza en Jesús. Lo vimos con la mujer samaritana. ¿Por qué ella empezó a tener fe? ¿Por qué ella empezó a tener confianza? Porque le creyó a Cristo, le creyó al Señor Jesucristo. Y muchas personas empiezan a poner su confianza en Cristo, y ese es el ejemplo de lo del mar. Empiezan a poner su confianza en Cristo y su confianza es genuina, su confianza es verdadera. El problema es quitar la vista, quitar la atención, decidir. Los problemas de la vida, las situaciones, las circunstancias de la vida son peores o son más fuertes o ya me sobrepasaron. Y lo que se juega en medio de todo esto es precisamente la vida eterna. Piensen, mediten. El milagro de la multiplicación fue relativamente sencillo, fácil y ya está muy callado. Jesús no tuvo que pedir nada, Jesús no tuvo que decir ninguna cosa. ¿Qué fue lo que hizo? Dio gracias. ¿Cómo? ¿Cuándo? Cada vez que comía. Cada vez que comía daba gracias al Señor y eso fue lo que hizo. Lo que hizo fue una oración. Y el Señor es el que provee. Esto no estaba fuera de la capacidad de Dios, esto no estaba fuera de la voluntad de Dios. Tenemos el maná, es un ejemplo clásico, el maná.
Y el maná se entregaba y se entregaba a cada quien conforme al tamaño de su familia, conforme era necesario y también conforme al Sabbat que venía. En el Sabbat no salían a recoger el maná, sino que lo tenían que hacer el viernes y lo tenían que recoger doble. Y en ese momento, ¿qué pasaba en el Sabbat con el maná? ¿Qué sucedía? No se podría. Pero si ellos guardaban para el lunes, el lunes guardaban para el martes, estaba descompuesto. Del martes guardaban para el miércoles, estaba descompuesto. En aquel entonces no se decía lunes, martes, miércoles, se decía solo primer día, segundo día, tercer día, y así. Esos eran los títulos de los días en aquel entonces, hasta el Sabbat. El Sabbat sí le tenían nombre. Entonces sí existían medios, sí existía forma, sí existía la multiplicación. Y la otra pregunta bien interesante, ¿será que el Señor necesitaba esos panes de cebada y esos peces? ¿No lo necesitaba para la multiplicación? Piensen, dice versículo 10, entonces Jesús dijo, hacer recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones, y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuantos querían. Habiendo dado gracias, y entonces empieza a repartirlo. Primero es Jesús lo reparte a sus discípulos y sus discípulos empiezan a repartirlo. Y lo que empiezan a ver es que ahí siguen panes y peces, y entonces los empiezan a dar a la gente repartiéndole. 5,000 hombres se menciona, pero no sabemos cuántas mujeres y no sabemos si había niños o adolescentes ahí. Nuevamente, ¿necesitaba panes y peces Jesús? También acuérdense, está la multiplicación del aceite de la viuda, está la multiplicación de la harina y el aceite en tiempos de Elías. Y la pregunta básicamente es la misma, en esos momentos necesitaba esa botella de aceite, ese recipiente de aceite de la viuda, ¿era necesario? Bueno, por eso es que estamos estudiando la teología de los milagros, la empezamos a estudiar hace varias semanas. Y es interesante ver este caso, muy interesante ver este caso. Que Dios puede, porque Él es el Todopoderoso, sí puede. Él puede crear ex nihilo, cualquier cosa que Él quiera. Él simplemente hace las cosas y ya estuvo. Podría, porque Él es el Todopoderoso. Entonces esa es la creencia, pero ahí estaríamos hablando de creación. Y en el caso de una creación, en esta situación, lo peligroso, digamos, si el Señor Jesús decía, pon ahí las canastas y voy a tronar los dedos, y ya aparece el montón de panes y peces, ¿qué sucedía ahí? Lo que sucedía ahí era que parecía más espectáculo, o sea, un show, o sea, un truco de magia. Si hablamos de que Dios es suficientemente poderoso para hacer las cosas, pues sí, Él es suficientemente poderoso, eso sí se lo creo. Pero en este caso estamos hablando de multiplicación. Y el punto de la multiplicación es un principio divino. Y esto tiene que quedar bien claro. La multiplicación es un principio divino. ¿A qué me refiero con esto? El primer hijo, el primogénito, es del Señor. Está bien, nosotros ya no usamos eso, ya no hablamos de esto en estos términos, pero sí en los términos del Antiguo Testamento. El primer hijo es del Señor. ¿Y esto qué pasaba? Bendecía a todos los demás. Gran ejemplo de esto, Ana. ¿Y en qué forma bendecía a Dios? Multiplicando. Ana entrega un hijo y recibe, no recuerdo bien el número, pero creo que son 5 más. Multiplicación. Las ofrendas tienen principio de multiplicación. Diezmos, primicias, todo eso tiene principio de multiplicación. El punto con toda multiplicación, así como todos elementalmente lo sabemos en la matemática, es, ¿se puede multiplicar 0? Es 0. Entonces no sabemos hasta dónde puede multiplicar Dios. En este caso, 5,000 y más fue necesario, pero fue necesario esos panes y esos peces. 2 peces, si no estoy mal, y unos cuantos panes. Fue necesario. ¿Por qué? Porque si no, no se puede producir multiplicación.
Entonces aquí estamos tratando principio de multiplicación y es la misma historia. En el aceite de la viuda, ¿qué es lo que tienes? Tengo esto. Entonces era necesario, sí, era necesario. Entonces, Dios no es que dependa, pero son principios que nos pone a nosotros, a todos nosotros, de que yo tengo que dar algo y entonces Dios lo va a multiplicar. Y es un principio que debemos creer y debemos confiar. Conforme a la necesidad, conforme a su deseo, conforme a su plan, conforme a lo que yo necesito, también conforme a lo que yo necesito y cómo el Señor va a sostenerme. Pero el principio de multiplicación es un principio constante, 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 constante. Como servidor del Señor también, como maestro, como maestra, todo. Yo estoy haciendo una siembra, mencionaba Sofía. Es importante, para yo poder recibir cosecha, tengo que sembrar. Por eso el principio de ofrenda, primicia, diezmo y todo eso es un principio de fe. Eso es una evaluación de fe. Si una persona piensa que al ofrendar o al diezmar está perdiendo, es porque no tiene fe, no tiene confianza. Y ahí sí lo está perdiendo. En ese caso, no está poniendo su fe. Pero en el principio de multiplicación, yo estoy invirtiendo. ¿Acaso el sembrador, cuando echa la semilla, dice, ya perdí la semilla? ¿Fue por gusto? Es una inversión, también le podemos llamar así, es una inversión. Él está esperando, está confiando que a futuro va a obtener. En el caso del Señor, el camino del Señor, la vida cristiana, la familia cristiana, y bueno, todo lo que tenga que ver con el Señor, el principio de multiplicación es constante, podría decirse omnipresente casi, porque tiene que ver con salud. Tiene que ver con dinero, tiene que ver con el bien familiar. Solo tomen en cuenta, ¿cuál es la promesa que Dios le hace a Abraham? Así como las estrellas va a ser tu descendencia, así como la arena del mar va a ser tu descendencia. ¿Y qué fue lo que dio? ¿Qué fue lo que multiplicó Dios de Abraham? De Abraham, ¿qué fue lo que multiplicó? ¿Cuál fue la semilla? Isaac, uno. Y solamente vio a uno, solamente vio a Isaac. Bueno, no sé si vio a Jacob y a Esaú pequeños, no sé. Pero al único que vio fue él, a Isaac, y a Isaac lo consagró para esta promesa y Dios multiplicó ahí por generaciones. Entonces, el problema no es qué va a hacer Dios, cómo lo va a hacer Dios, de qué manera va a hacer Dios. Mi problema es si yo voy a confiarle a Dios. Y en este caso estamos hablando del Señor Jesús específicamente, si voy a confiarle al Señor mi vida, lo que tengo, lo que soy, lo que hago. ¿Es digno Jesús de confianza? ¿Es digno Jesús de confiarle mis finanzas? ¿Es digno Jesús de confiarle mi familia? ¿Es digno Jesús de confiarle mi tiempo? ¿Y estoy perdiendo mi tiempo con Él? ¿O me serviría más estar en el trabajo? ¿Ganaría mejor? Todo es principio de fe, principio de fe, principio de fe. Y principio de multiplicación. Estoy poniendo mi fe en el Señor Jesucristo, que mi tiempo, que mi salud, que mi esfuerzo, que todo lo que estoy haciendo, Él lo va a multiplicar, lo va a bendecir, lo va a sobreabundar.